Gracias por sumarse en este sábado, esta tarde-noche acá con la charla. Por si hay algún paracaidista, algún desprevenido, estamos en una charla de literatura y familia con el autor Peter Rock de Estados Unidos. Les cuento un poco primero cómo va a ser la dinámica. Estamos con Pau, traductora oficial de Peter. Yo voy a hacer las preguntas en castellano, ella le va a traducir a él en inglés. Él va a responder en inglés y nos va a contar ella la respuesta en castellano, para hacerlo lo más fluido posible. Aprovecho un poquito de autobombo, veo algunas caras conocidas, amistades. Para quienes no me conocen, soy Leandro Panuncio, tengo una cuenta de Instagram que se llama Melolibros. Hoy estoy yo acá, pero podría estar cualquiera de las muchas personas que hacen trabajo de difusión de literatura en las redes. Ahí hay un par, hay un montón. En TikTok, en YouTube, en Instagram, en páginas web, aplicaciones. Hacen un gran laburo como acompañamiento de lo que ya conocemos con los medios tradicionales de difusión. Es gente preparada, es gente estudiada, es gente que lee muchísimo y más que nada le pone mucho corazón a la difusión de la literatura. Así que nada, en este caso me toca estar acá a mí, soy un privilegiado, es un honor para mí estar con ustedes acá, pero ojalá en el futuro haya más personas, haya más propuestas, haya más charlas de este estilo. Así que nada, agradecido también a la Feria de Editores, a Víctor Malumian, a todo su equipo de Godot por la convocatoria. Como les conté, estamos con Peter Rock, por si hay algún desprevenido, autor estadounidense que se crió en Utah, Estados Unidos, estudió en la Universidad de Yale y de Stanford, actualmente vive en Portland, Oregon. Y sus libros, para quienes no hayan leído todos sus libros, algunos, los 4 que hay publicados acá, él tiene más de 10 libros publicados, en Argentina hay 4 traducidos al castellano, son esos 4 que ahora les voy a comentar un poquito. Pero sus historias básicamente son personajes que se encuentran un poco a los márgenes de la sociedad y desafían un poco el status quo en el cual estamos acostumbrados a vivir. Todo eso que entendemos como impuesto por la sociedad desde que nacemos, básicamente. Los libros. Mi abandono, no sé si... ¿Quiénes leyeron Mi abandono? Todos. Un gran libro, cuenta la historia de desde la perspectiva de una niña, de la hija de Caroline, el vínculo con su padre. Ellos viven en el bosque, viven como por completo por fuera de la sociedad, hasta que surge un altercado, que es que el Estado los encuentra, interviene como esa tranquilidad, esa pasividad en la que vivían, y los lleva a un lugar a hacerle preguntas y a intentar reubicarlos para que básicamente lleven una vida acorde al status quo, digamos. Gran libro. Un segundo libro es Cliquitat, un libro que dialoga bastante con Mi abandono porque es la historia de 2 hermanas menores de edad que viven también con su familia, padre y madre en sus casas, y de repente empiezan a sentir interés y a conocer personas que las acercan a vivir en el bosque, a escaparse de sus casas y ahora vivir a ese salvaje gran bosque. Algo que me olvidé muy importante de Mi abandono, que ahora recuerdo, es parte de una historia real de un ex veterano de guerra que vivía en Estados Unidos en el bosque con su hija y fue encontrado realmente por el Estado estadounidense, e intervino y lo sometió a muchas pruebas y eso que les contaba. Estos libros dialogan muchísimo porque justamente hasta la protagonista principal, que es Caroline de este libro, aparece en hay como periférica y como una persona que vive en el bosque como referencia. La diferencia principal es a nivel de desplazamiento. En Mi abandono los protagonistas viven en el bosque y la historia los va llevando hacia el centro, hacia la ciudad, hacia lo correcto, digamos. Y en Cliquitat las 2 protagonistas ya están en la ciudad, viven en un hogar con su familia y el desplazamiento que se van haciendo durante la historia es hacia el bosque, hacia los salvajes, hacia la naturaleza. Tercer libro, Los nadadores nocturnos, uno que a mí me interesa muchísimo porque soy nadador. Es tal vez el libro más autobiográfico del autor, donde vemos un poco su infancia, adolescencia, cuando en una temporada va a ir con sus padres y conoce a una señora mayor que acaba de enviudar y
y empiezan a nadar de noche juntos. Como que el vínculo empieza a conectarse y a desarrollarse por ese lado. Después ella un poco medio que desaparece, se va, ellos empiezan a desencontrarse y él queda con muchas preguntas, muchas dudas de qué pasó con ese vínculo. Y después de grande, él ya siendo padre, vuelve al mismo lugar y se reencuentra con ella y ahí ese vínculo se retoma y hablan y bueno, no quiero spoilear, yo tengo el spoiler muy fácil. Y el cuarto libro, recientemente publicado por Godot, acá en Argentina, parte también de una historia real, de una especie de culto, de comunidad religiosa que creía que se venía el fin del mundo, respondían como una mensajera, una líder suprema. Ahí al compañero que acabo de conocer hoy le compartí unas imágenes, si querés empezar a pasarlas. Esas son imágenes tanto de la líder como de los refugios que iban construyendo. Hay muchísima gente, imprimí 4 pares nomás, así que vayan pasándolos. Pero son fotos de esa comunidad que creía que se venía el fin del mundo. Entonces empezó a construir búnkers y refugios para sobrevivir a esa situación. También parte de una vida real, el autor entrevistó a personas que estuvieran involucrados en todo eso y bueno, un poco esa es la historia. Aplausos, por favor. Bueno, hechas las debidas presentaciones, Peter, thank you for being here. This is the only one thing that I'm going to speak in English. She's the expert, so ahora voy a decir en castellano. Hace unos años te escribe Godot, te contacta Ediciones Godot, te dice que va a publicar tus libros en castellano en Argentina, en un país lejano al que vivís. Varios años después estás acá con toda esta gente que te lee. Hace una semana entiendo ya. Nada, ¿qué sentís? ¿Cómo fue ese contacto con un país que era por ahí desconocido? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué probaste de Argentina? Thank you so much. And that's the main thing I want to say is thank you throughout the evening. I was hoping to talk a little bit about the beginning, and this question sort of feeds what I wanted to say, which is I've been asked why I have a readership in Argentina, and it's mysterious to me. It's very heartening, it's wonderful. Especially over the last week, I've realized, wow, this is a country that takes their literature seriously, and the questions I've been asked and the way that people read are so serious and so intense that I feel a little bewildered. I feel very heartened and a little embarrassed maybe, but very proud to be read in this way, so I appreciate it. I'm also aware that this wouldn't happen if not for Godot, if not for the editors and the publishers, especially the translator. I have a suspicion maybe that the translator is a better writer than I am, which is why people are reading the book here. But growing up, I mean, one of the very early influences on me or my favorite writers is Julio Cortázar, and of course I love Borges also. And so Argentina, Buenos Aires, to me has always been a bit of a fantasy land, like not a real place in this world, but a fantasy place. And being able to be here this week and to walk the streets, and I've been reading Sabino Ocampo. I just read Such Were Their Faces, the story about the deaf girls and the airplane and the angels, and my head exploded. It was so great. And knowing that the stories I was reading were taking place in the same streets I was walking this week were amazing. So finally, I would just say thank you to everyone who's here, and thank you to everyone who's read my work. The answer I sometimes give when people ask why I have readers in Argentina, I say, well, the best readers, the smartest readers are in Argentina. They appreciate what I do. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos por estar acá hoy, y cuando me preguntan por qué tengo tantos lectores en Argentina, realmente es un misterio para mí, pero me conmueve mucho y me parece maravilloso. Hace una semana que estoy acá en Argentina y veo que toman la literatura muy en serio. Las preguntas que me han hecho son realmente muy intensas, así que me siento
muy conmovido y también un poco avergonzado y un poco orgulloso también de que me lean. También esto se debe a la gratitud de Godot, los editores y también a la traductora, que creo que uno de los motivos por los que tengo tantos lectores aquí es que es mejor escritora que yo. Al crecer conocí a Cortázar, a Borges, así que para mí estar en Argentina, estar en Buenos Aires, es como estar en un lugar de fantasía que no es real. Y tener la posibilidad de caminar donde caminaron los personajes que he leído, por ejemplo, de Silvina Ocampo, la historia de las niñas muertas de Los Ángeles, es realmente maravilloso caminar por las calles donde han tenido lugar estas historias. Y por último, le quiero agradecer a todos mis lectores, y cuando me preguntan por qué me leen en Argentina, yo respondo que es porque los lectores en Argentina son los más inteligentes y realmente lo valoro mucho. Bueno, empecemos por meternos un poco en tu devenir como, más que antes que escritor, como lector. Digamos, ¿en qué momento empieza a formarse tu mundo literario? ¿Cuál fue el rol de la literatura en tu casa, en tu familia, en esos primeros años que estabas en contacto con esos primeros libros? I was very fortunate. I'm going to try not to become too emotional talking about it, or in general. I was reading on the plane the other day and I was crying, and my daughter was telling me how embarrassing it was. Because I do love to read so much, and I love to write because first I love to read. And my father read to me when I was growing up. Before I went to bed every night, he would read to me. And he was reading C.S. Lewis and all of the Chronicles of Narnia and Tolkien, and especially Ursula Le Guin and Ursula Le Guin's Wizard of Earthsea trilogy, which became an important book to me. So those were sort of the early books that were the Bible of our household and that we came back to again and again. And I think that I won't hold forth at great length. I should have also thanked Paula for her work this week, which is No One Has Suffered More. I think that a love of reading was the beginning, and then a love of lying took over, and my desire to write was a combination of those two things. And I always loved to read, but I think once I began to think seriously about writing, the way that I read changed, and the things that I was exposed to changed the way that I thought. So I've said a few times this week, when I started reading Julio Cortázar, it was in university, and I'd never read anything like that. And it was the first time I realized that adults could write work that transgressed against what was understood as reality, and it opened my eyes in a number of different ways to what I might try to do, if not be able to do. Creo que he sido muy afortunado al crecer y no me quiero emocionar al hablar al respecto. Incluso el otro día iba en el avión con mi hija, yo estaba leyendo y me puse a llorar, así que mi hija se sintió muy avergonzada al respecto. Creo que me encanta escribir porque me encanta leer. Tuve la suerte de que mi padre me leyera siempre por las noches a C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia, Tolkien, la trilogía de Ursula Le Guin. Y esos fueron los primeros libros que para nosotros eran como la Biblia. Así que creo que el amor por la lectura es lo que me llevó a tener el deseo de escribir. Y a medida que pensaba cada vez más en escribir de manera seria, la manera en la que leía cambiaba. Y los autores, las cosas a las que estaba expuesto también cambiaban. Yo comencé a leer a Cortázar en la universidad y fue la primera vez que descubrí que los adultos podían escribir de una manera tal que era posible transgredir la realidad, y eso realmente me abrió los ojos. Esos libros que... ¿Perdón, iba a seguir el libro o no? Esos libros que te leían a vos de chico, ¿vos los pasaste esas lecturas a tus hijas? Yes, I think
many of you know this, one of the greatest things about having children is sharing the books that you love with them and discovering them again. And so I read all of those books with my children, and I read books that I hadn't read before. And one of the things that I learned, which maybe should have been obvious, was just that those writers who are famous children's writers are really fine artists and are really great writers in terms of sentence to sentence. I don't know if you all read Laura Ingalls Wilder here, but The Little House on the Prairie is a book of stories in the United States. And I hadn't read really those books. When I read them to my daughters, I was amazed at what a fine writer she was. And then I was thinking, a friend of mine, Daniel Handler, writes the Lemony Snicket books. And those Lemony Snicket books are so dexterous and so funny in their language. And so that taught me something. And I think to share that love or to share that excitement about storytelling, and often I would be reading and I'd realize that my daughters had fallen asleep and I had been reading for another 20 minutes probably without realizing it. So the next day I would have to ask them, where did we leave off? Because I just kept reading. Sí, he compartido con mis hijas estos grandes libros, compartí libros que yo leía de pequeño y también descubrí libros nuevos. Y también aprendí algo que tal vez resulte obvio, que es que estos escritores de libros infantiles son grandes artistas, sobre todo a nivel de la oración. No sé si han leído, por ejemplo, House on the Prairie. Es una increíble escritora, y también un amigo mío que escribió Lemony Snicket, es un gran libro que recomiendo. Así que es un placer compartir el amor y el entusiasmo de la narración de historias con mis hijas. A veces me doy cuenta que hace 20 minutos están dormidas y al día siguiente debo preguntarles dónde nos quedamos con la historia para continuar. ¿Cómo pasamos de este chico que lee mucho, de este adolescente que en su casa tiene muchísima literatura ahí al alcance, su padre le lee, a la persona que escribe? ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza de Peter Rock como escritor? I feel very similar now as I did then, but there have been a series of stages between those stages. So I think there are different books that we are drawn to when we are adolescents. So I think in the United States, it's often things like The Catcher in the Rye or Jack Kerouac's On the Road. And then we spend many years sort of making fun of those books because we're embarrassed of ourselves when we were adolescents. So to return to those two, I think, is interesting. So as I have reread books with my children, I think it's also fascinating to reread favorite books from different stages in my life and see how I've changed. I think that when we are trying to learn how to write, we read great works first for pleasure, but then we read them again to figure out how it was managed. What were the tricks? What were the strategies of the writer? And so I say there are writers I admire so much who I think are geniuses, say Alice Munro, Ernest Hemingway, who are not writers maybe not my favorite writers, but they're writers I've learned so much because they're able to do things that I've been unable to do as a writer. And I won't talk at great length, but in Alice Munro's case, her ability to move through time or to be clear about telling a story in many different temporal locations is something I've learned from. I think, I'll stop there for a moment. Creo que es bastante similar a lo que soy ahora, pero ha habido distintas etapas. Es decir, creo que hay distintos autores que nos atraen según la etapa de la vida en la que estamos. Por ejemplo, en la adolescencia
leíamos en Estados Unidos El guardián en el centeno y como adolescentes nos burlábamos de ese tipo de historias. Y con mis hijas ahora lo que hago es releer mis libros favoritos, tal vez los que me marcaron más en distintas etapas de la vida y que me fueron cambiando. Cuando uno comienza a escribir de manera seria, los primeros libros clásicos tal vez se leen por placer, pero luego se vuelve a esos libros para intentar identificar cómo se estructuró el libro, cuáles fueron las estrategias que se usaron, los trucos que se usaron. Algunos de los autores, por ejemplo, que me marcaron fueron Alice Munro o Ernest Hemingway, que tal vez no sean mis autores favoritos, pero sí son los autores de los que aprendí muchísimo, porque han hecho cosas que yo no he sido capaz de hacer. En el caso de Alice Munro, por ejemplo, la manera en la que ella maneja el tiempo y las ubicaciones temporales me parece maravilloso. I was afraid I was just going to start talking about Hemingway for a while. And I guess what I would say is that I've been a very resistant student, and I've been kind of a bad student of writing, and I teach writing now, and I appreciate students who are resistant, who think they know what they're doing, because it takes a lot of stubbornness to figure out how to go about things. And when I was in university, I had a teacher gave me Hemingway's first book of stories, In Our Time, and he said, I think you should read this. I think this will, it will speak to you in some way. And I read those stories and I thought, these are so dumb. These are so simple. Why, does he not know who I am? I'm a genius. And I don't need this Hemingway. It's like so simple. And years later, I was working in Montana. I was working on a ranch and I injured myself. And I had a limited number of books with me, and that was one of them. And I read that book again, and I thought, this is exactly what I can't do. As a writer, and this has changed a little bit, I hope, but my skill, and I think all writers have a talent or two, a natural thing that they do. I'm kind of a ventriloquist. If I can find a voice, I can follow the voice. So I write in the first person. And I realized Hemingway, who often is writing in a third-person narration, relying very heavily on dialogue and action, that was exactly my greatest weakness. So I spent a long time studying that and trying to figure out how to go about things. Bueno, no quiero hablar un montón sobre Hemingway, pero me gustaría mencionar que yo como estudiante me resistía mucho, era un estudiante malo en sí. Y ahora que enseño realmente valoro a ese tipo de estudiantes que piensan que saben lo que tienen que hacer y cómo lo están haciendo. Cuando comencé a estudiar, un profesor me dio un libro de cuentos de Hemingway y me dijo, tenés que leerlo porque te va a interpelar, está relacionado con vos. Y cuando lo leí pensé que era tan tonto y tan simple, y yo realmente no entendía que tenía que ver conmigo porque yo era un genio. Y pensaba, Hemingway es muy simple. Y luego, un tiempo después, estaba trabajando en un rancho en Montana y tenía conmigo una cantidad limitada de libros. Uno de esos libros era el de cuentos, y entonces lo releí y me di cuenta qué cosas yo no podía hacer. Como escritor, y creo que todos los escritores tienen un talento, me considero una especie de ventríloco. Yo escribo, encuentro una voz, escribo en primera persona e intento seguir esa voz. En cambio, Hemingway escribe mucho en la tercera persona, se apoya mucho en los diálogos, en la acción, y creo que esa es mi mayor debilidad, así que es lo que he estado estudiando. También en esto de la relectura de libros que se entienden para niños, hay algo también en tus libros que pueden ser, o sea, parecen historias de niños aventureros, pero después hay como un trasfondo, como un mensaje social y que responde a ciertas dinámicas de la sociedad en la que vivimos, que se vuelven como libros de adultos. Am I making people really angry? What is going on out there? No sé por qué la gente está tan enojada afuera, no sé qué está pasando. I like this question. It's a big question. I've always
I mean, I guess we all have this experience of having been children, and so we can sympathize with the situation. And a pleasure of writing about children or writing from a child's perspective is you're able to convey wonder in a different sort of way. And those of us who have children know that it's so, like, one of the great things early on is just how fresh everything is to them, how surprising, how startling. And part of the process of becoming an adult is becoming familiar with everything and expecting what's going to happen and not really paying attention in the same way. So writing from a perspective that is closer to a child generates a sense of wonder. And at the same time, there's a naivete or a lack of insight or perspective into the dangers of what could happen. So as a reader, you get to have the wonder, but you also get to worry for these children and what might happen to them, because you know how cruel the world can be. Bueno, me gusta mucho esta pregunta, me parece interesante. Creo que todos hemos tenido la experiencia de ser niños y por lo tanto podemos sentir una cierta empatía. Desde la perspectiva de un niño todo parece maravilloso, todo es sorprendente. Sabemos que en las primeras etapas, al crecer, los niños tienen una mente muy fresca, todo les parece sorprendente, maravilloso. Y al crecer en el proceso de volvernos adultos, todo se vuelve más familiar, más conocido. Ya no prestamos tanta atención a lo que nos rodea. Así que esta manera de escribir es una manera de tener siempre una especie de asombro. Y también los niños son de cierta manera naif y les falta esta perspectiva con respecto a identificar los peligros que los rodean. Así que como escritor también me toca preocuparme por el mundo que los rodea, que es bastante cruel. A few other thoughts on this topic. I think I'm not alone. I think writers often write from a child's perspective, and that child is sort of precocious and smarter than most children would ever be. And I think that we do this, not always, but I just want to be honest. I think I'm not very intelligent as an adult, but I'm a pretty smart child. And so it limits what I have to know or how wise I have to be as an adult to write in this way. And I'm aware of that. So I think it's not a weakness in the sense that it's not the only way that I write, but I think trying to be attuned to what a story needs or what it's calling for is the writer's job. So in a book like My Abandonment, I had a lot of information before I started writing the book, and I had a little bit of information from the newspaper articles, and then I spent a lot of time trying to imagine how these two, the father and Caroline, survived and how they lived day to day in Forest Park in the wilderness where they lived, and then where they might have gone and what might have happened. And I'd spent a lot of time reading and gathering things. And then, as I usually do when I'm telling a story, I step back and wonder, who should tell this story? Who's the right narrator for the story? And for those of you who write, I think it's a good exercise to kind of imagine the story from every perspective, because there are always minor characters in stories, but those minor characters don't believe they're minor characters. They have their own story that they're telling. And the more you know about how someone else would tell the story, the more dimension you can give to their moments of dialogue or their disagreements with what is going on. So I really believe that whenever I say that I won't do something in terms of writing, it means that eventually I'll be in a story where I will have to do it. And I always was sort of opposed to child narrators or adolescent narrators until I wrote My Abandonment and I realized that I had no choice. Bueno, tengo muchas cosas más para decir al respecto. Yo creo que no estoy solo. A veces se utilizan estas perspectivas, pero creo que siempre los escritores lo que hacen es utilizar la perspectiva de un niño que es muy precoz, muy inteligente
Y para decir la verdad, yo no soy muy inteligente como adulto, pero sí soy un niño inteligente. Así que eso limita mucho lo que tengo que saber como adulto a la hora de escribir, y soy muy consciente de eso. No es que crea que sea una debilidad, pero a veces tenemos que estar en sintonía con lo que la historia nos pide. En el caso de Mi abandono, yo tenía muchísima información sobre lo que quería hacer, había recopilado información de los 2 artículos que habían salido en los diarios, y entonces quería imaginar cómo había sobrevivido esta familia, cómo el padre y la hija habían vivido en Forest Park, en este entorno salvaje, y comencé a preguntarme cómo había terminado la historia, qué les había sucedido. Y creo que como escritor es bueno dar un paso hacia atrás y preguntarnos quién es el verdadero narrador de la historia, quién debe ser el narrador. Y si son escritores es algo que recomiendo, que imaginen la historia contada desde distintas perspectivas. A veces hay personajes menores, pero los personajes no saben que son menores y tienen su propia historia, tienen sus propias dimensiones, sus propias relaciones con los diálogos, y también por ahí están en desacuerdo con lo que sucede. Así que muchas veces lo que pasa es que pienso que algo no lo voy a hacer, y casi siempre cuando eso sucede significa que lo voy a hacer. En el caso de Mi abandono creo que no tuve otra opción. And so, now I'm getting toward answering your question, Leandro. So in the case of My abandonment, it's a story that is a very adult story. It's a very dark story in many ways. It's a story about homelessness. It's a story about post-traumatic stress disorder. It's a story about the ways in which the government of the United States fails the people who don't have money. And it's a question of, it's a story about a father who is largely unable to be a father at some point. And at the same time, as I kept telling my editor and my publisher in the States, it's a happy story. It's a story that's told in a happy way. And I didn't want to tell a story that was really heavy and sad all the time. I wanted to convey a sense of wonder. And the reasons for that are many. I'm trying to be brief. But I think in the initial newspaper articles about this story, the public reaction was so interesting to me because everyone was delighted by this father and daughter who'd lived in the wilderness for 4 years and amazed at what they did. And I think everyone living in a pretty materialistic society felt judged in a certain way, and that felt good also, to think, well, they're so happy and they're making do with so little. And then there was also this second impulse, which is they would be happier if they lived like we live, so let's relocate them in a different sort of way. So as I walked around in that story, I realized that the daughter, Caroline, had to be the voice of the story, and I tried to figure out various ways that I might make that so. But mainly what I was trying to do was simultaneously convey this sense of wonder and magic in the world of the wilderness, and also real concern and worry on a reader's part for what might happen to this girl. En el caso de Mi abandono es una historia bastante dirigida a adultos, es una historia bastante oscura que también habla de cuestiones como el síndrome de estrés postraumático, o cómo el gobierno de Estados Unidos falla al intentar asistir a las personas que no tienen dinero. Y también trata sobre un padre que era incapaz de ser un padre. Creo que en algún punto de la historia le dije igual a mis editores que yo creía que era una historia feliz y quería contarla de una manera feliz también, transmitiendo un cierto sentido de asombro permanentemente. Y hubo 2 motivos. En primer lugar, cuando aparecieron los artículos periodísticos, la reacción del público al comienzo fue de asombro, cómo esta familia había podido vivir 4 años en el bosque, estaban sorprendidas, y para cualquier sociedad materialista también se sintieron juzgadas. Así que se sorprendieron por el hecho de que pudieran vivir tan felices con tan poco.
En segundo lugar, el impulso del público fue pensar que podrían vivir más felices si los reubicaran en la sociedad. Para mí, desde el comienzo resultó claro que la voz de la historia tenía que ser la de Caroline. Entonces comencé a trabajar en los distintos modos de lograrlo. Al mismo tiempo quería transmitir el asombro, la magia de vivir en un entorno salvaje. Y también me preocupaba, y también les preocupaba a los lectores, cómo una niña podía sobrevivir en este contexto. Sin que preguntara yo, te pusiste a hablar del proceso creativo de tu escritura, que eran las próximas preguntas. En esta idea de recaudar información sobre casos reales, pensar en la voz de un niño, cómo sería esa voz del narrador, también entender el contexto social de los personajes en la vida real. Hay un momento en el cual estás escribiendo que decís, es por acá, este es el camino que tiene que tomar la historia, ¿es decisión tuya o la historia va decidiendo? That's a difficult question in many ways. I was reading, earlier today I was reading Borges on nightmares, and he was saying that when we recount dreams, it's a fiction, that our recounting of what we dreamed is probably very different than how the dream was. And I feel I write often in a sort of dream, so it's a reconstruction of what I think might have happened or what led to a certain state. But process for me is, I think of inspiration as a reaction to things that interest me and I don't know why. And so I'm always drawn to things and I'm gathering things. I'm trying to learn what it is inside me that is calling to these things, and that's what the writing is. And then figuring out how to do it is a question. And so in the case, and I could talk about various books, but in the case of My Abandonment, I realized this is the girl who will tell the story. What does she know? What does she not know? How is she going to go about things? But also, in a simple way, how is her writing going to be different than the way that I write? And I looked back at a lot of the books that I'd written, and I realized that I have certain things that I fall back on, or certain tics, and one of them is semicolons. So semicolons are a place where I undercut myself, or where I digress, or where I change direction, or where I complicate things. And I decided that I would take that away from myself, or take that away from her. So those of you who read the book know on the 5th or 6th page, there's a little paragraph about grammar. And she talks about all the things that she believes and knows and doesn't know. And she says, I don't understand semicolons. I think each sentence should be a sentence. And so early on, I decided that was a fact. And being an English professor, I should have known that that would change everything about the book. So in the States, we say that a paragraph is a unit of thought. And if you change your sentences, it starts changing the way that you think. And when I look at that book, I don't think it's something that I wrote. It's very much Caroline's voice, and I was living in that space during that time. And then as an aside, and maybe a pretentious aside, I collected a lot of things that I thought she would have. I knew there were a limited number of things she could carry. So I had her horse, Randy, I had her ribbon, I had some of her books, and every day when I would sit down to write, I would put them all around me. And I would become her for that period of time and try to channel that voice. Muchas veces me pregunto cómo funciona y podría mencionar varios libros. En el caso de Mi Abandono, es una niña la que cuenta la historia. Entonces, lo que intento hacer es pensar cómo pensaría ella, qué pensaría, qué no. Y cuán distinta su forma de escribir es de la mía. Al observar mis libros otra vez, y veo que utilizo mucho el punto y coma, y es algo que me permite tal vez cambiar de direcciones, un recurso que uso cuando las cosas se vuelven complicadas. Y en este caso,
pensé que para Caroline no iba a usar el punto y coma. Por ejemplo, en la 6ª página hay un párrafo donde ella habla sobre la gramática y dice que no entiende cómo funciona. Entonces me pareció que ese iba a ser un hecho decisivo. Un párrafo para nosotros es una unidad de pensamiento. Entonces, si cambiamos esta unidad de pensamiento, cambiamos la manera en la que pensamos. En el caso de elegir la voz de Caroline, estaba intentando escribir, ser ella y vivir a través de ella y la manera que ella podía llegar a escribir. Es algo que realmente fue un limitante y también cuando escribía el libro pensé en llevarme cierta cantidad de objetos conmigo, pensando en que ella tendría a su alrededor, por ejemplo, el caballo Randy, o los libros que ella lee los tenía alrededor cuando escribía, así que intentaba ser ella mientras escribía. Era una manera de canalizar su voz. I remembered several other things I wanted to say. Getting back to your question, I think a thing when I'm teaching, and a thing that I'm very aware of when I'm writing, is that an author having an intention or having an understanding of what's going to happen or knowing what will happen in a book, it's essential to believe that when you start out on something. It's essential to have an intention, and then it becomes essential to forget that and to give it up once you have the material of the story. So I've been in the middle of revising a book that I got to the end of a year ago, and I can see the places where I'm trying to be the author, where I'm trying to make something happen. And so a lot of what writing is, of course, is rewriting, and a lot of what rewriting is stepping back and allowing the story to take over and seeing what the characters actually want to do. And so a lot of times in earlier drafts of a story, whether I wrote it or someone else wrote it, I can see that the author and the story are still in the story, and I'm always trying to remove myself as much as I can and to allow the energy of the story to take over and to be humble about where it might go. Because I think if a writer is being surprised by the story they're writing, that has to be translated also to the reader. Y volviendo a tu pregunta, yo también cuando enseño identifico cuál es la intención del autor. El autor siempre trabaja pensando con una intención, en qué cree que es esencial, en qué cree que va a suceder. Y esto es fundamental, creer en lo que va a suceder. Pero al revisar un libro, esto me pasó cuando terminé un libro hace un año, soy capaz de identificar las partes en las que me interpongo como autor dentro de la historia. Y eso es parte de la reescritura, dar un paso hacia atrás y dejar que los personajes hagan lo que uno quiere que hagan. En los primeros borradores de cualquier historia, sea mía o de un alumno, puedo identificar en qué parte se entromete el autor. Y me parece fundamental quitarme, eliminarme de ahí. Y creo que es muy importante cuando un autor identifica esto, volverse muy humilde con respecto a la historia. Y si un autor se sorprende con lo que sucedió en la historia, tiene que ser capaz de traducirlo para que le suceda lo mismo a los lectores. También en toda esta idea de pensar la historia desde la imagen de una niña, ese deslumbramiento, uno nunca entiende realmente lo que puede llegar a pasar. Hay como un doble juego siempre ahí presente de lo real que puede ir conociendo y lo misterioso, lo fantástico que ella puede ir imaginando o su forma misma de entender el mundo. Al principio, cuando empezamos a hablar, mencionaste a Cortázar. Tengo entendido que después en tus clases enseñanza García Márquez son dos estandartes del realismo mágico acá en Latinoamérica. Y por ahí, desplazándonos hacia otro libro, el del ciclo del refugio, hay un juego constante siempre entre lo misterioso y lo fantástico, con lo real y lo cotidiano. ¿Por qué te interesan tanto esas historias?
I hope everyone is interested. I wonder, why is it that I'm interested in these type of stories? I think I want to say also that I am ashamed that I'm speaking in English, and also that I want to say that when I read a book by Cortázar or Garcia Marquez, I'm reading them in translation, and I'm reading them in a different culture, and so I'm losing a lot of things, and I recognize that. At the same time, I'm getting a lot of things that are amazing, that are astounding to me, that are surprising to me. A couple times lately I've talked about Cortázar, and early on when I was in the university, I read an essay of his called On the Environs of the Short Story. And it's a great essay, and it starts out with a quotation from Horacio Quiroga, which is, "Tell the story as if it is of interest only to the small circle of its characters, of which you might be one. There is no other way to put life into the story." And Cortázar takes that up and follows it for a while, and that's always been a bit of a mantra for me, to try to tell the story from inside and try to explain it on its own terms from inside. And I think it's related to the fact that I find the world itself so incredibly strange, and it's a thing that we forget, that I've flown around this stone which is ostensibly spinning through space around to the other side, down by Antarctica, and I find myself talking about things that I made up and wrote down on paper several years ago. But simple things. Several times a day I think to myself, this can't be happening. I'm just going to close my eyes and it will all go away. It seems unreal to me. And so what is termed magical realism is a reminder of how strange the world is, first and foremost, I think. I'll stop there. Bueno, espero que a todos les interese tanto como a mí este tipo de historias. En primer lugar quiero decir que me avergüenza no estar hablando en inglés, no saber español, y cuando leo a García Márquez o leo a Cortázar, yo estoy leyendo una traducción, y hay muchas cuestiones de la traducción que tal vez se pierden porque estoy en una cultura totalmente diferente, pero también hay un montón de cosas que me llegan y que son sorprendentes. Como dije, comencé a leer a Cortázar en la universidad, y en ese momento leí un ensayo sobre los cuentos en el que cita a Quiroga, y Quiroga decía que hay que contar las historias de modo tal que le sea de interés al pequeño círculo de personajes que la componen, y uno puede llegar a ser parte de ese círculo. Entonces creo que eso me llevó a interesarme en contar las historias desde el interior. Y también el mundo me parece tan extraño, tan sorprendente, y a veces nos olvidamos de este punto. Nos olvidamos que estamos en una roca que gira en el espacio. Y entonces muchas veces me encuentro con todas estas cosas que yo mismo inventé, que yo mismo creé, y también con aspectos de la realidad, y todo el tiempo me pregunto cómo puede ser que esto esté sucediendo. Y creo que eso es lo interesante del realismo mágico, que nos recuerda cuán extraño es el mundo. And so in the second part of the essay, Cortázar talks about the fantastic as a way of telling a story. And a thing he warns about is the full-time fantastic, where everything is fantastic and amazing, but nothing is surprising, and you lose the ground in some way. And I have a lot of love and respect for Garcia Marquez, so I don't argue with anyone. But sometimes with Garcia Marquez, it starts feeling a little full-time fantastic to me, and I'm amazed at what's happening, but I lose track of the world. And so when writing a book like The Shelter Cycle, El Ciclo Refugio, it's a book about a religious belief which is very extreme, and it's a religious belief in which sound and color can shift vibration in the world and invisibly shift bad energy to good energy, and thereby save the world, among other things. And it's taking place in a very rugged wilderness,
and it's preparing for the end of the physical world. So the relationship of the physical world and the world of the senses and the internal world and the world of emotions is something that is very fluid in religious belief, and it's something that's very fluid in, say, Cortázar's work. And so I'm interested in sort of not prioritizing between what we all agree as a consensual reality and those things that we suspect are a little bit other than that, or the ways in which the world is deeply, deeply strange, and writing in a way that reminds us of that. And so, in a simple way, also making a priority between dream and waking life is uninteresting to me. I think they're continuous, and one is not more powerful than the other. Their relation is very complicated. Y en la segunda parte del ensayo, Cortázar también habla sobre lo fantástico como manera de contar una historia, y también habla de utilizar puramente lo fantástico, y eso un poco nos aleja de la realidad. Tengo mucho respeto por García Márquez, pero en ciertos momentos cuando utiliza fantasía, puramente fantasía, se pierde un poco el sentido del mundo real, o la idea sobre el mundo real. En el caso de la escritura de un libro como El ciclo del refugio, es un libro que habla sobre una creencia religiosa muy extrema, en la que el sonido, el color, pueden cambiar las vibraciones y así cambiar las energías positivas y negativas, y eso les permitiría salvar al mundo. Y este contraste que ellos plantean entre el fin del mundo físico también permite establecer una relación con el mundo de los sentidos, con aquello que es externo y aquello que es interno. Y creo que esto es algo que se vuelve muy fluido, es una relación que tiene mucha fluidez en cualquier creencia religiosa, y Cortázar, en la escritura de Cortázar también lo podemos identificar. Cuando yo escribo me gusta mantener esta idea de que el mundo es extraño, y me gusta recordarlo constantemente, y esta idea de el contraste entre los sueños y el mundo que nos rodea, o la vida que tenemos cuando estamos despiertos. Creo que es una relación que es complicada y continua y que me genera mucho interés. Bueno, el mundo es extraño y estamos en Argentina, que es un país hermoso, pero muchas veces la realidad supera la ficción. Siguiendo esto y metiéndonos de lleno en el ciclo del refugio, para escribirlo entrevistaste a personas que habían participado en esa comunidad, para entender un poco mejor su forma de vida. ¿Cuál es el posicionamiento que uno toma como autor para entender esa perspectiva de vida, aún si la comparte o no, pero mismo para entender que era gente que realmente creía en eso, que eso iba a suceder, y que aparte puso sus herramientas como más frescas, más correctas para llevar adelante y tirar esos refugios? Veíamos en las fotos que era una forma de vida que para ellos funcionaba. O sea, ¿cuál es la operación ahí, ya sea mental, estética, en la cual uno dice, esto ya no sucedió, ya falló, pero esta gente realmente creyó en esto, sigue con su vida, todo, en ese ciclo de entrevistas con ellos? There are different parts of the question, so I'll try to break it up. The story takes place in a history that happened in the United States in what is called the shelter cycle, which is kind of the late 1980s, early 90s, when this church believed the world would end, and they were told to build shelters underground. And I was working on a ranch nearby when that was happening, and it was only years later that I thought, oh, I should find out what happened. And that fundamental question was part of it, which is, how would it be if you spent all of your money and all of your time and everything you had preparing for the end of the world, and then the world didn't end? How would you feel once that happened? And people had different answers for that. So it was 20 years later or so when I was writing the book, and many of them believed that their prayers and their preparations had prevented the end of the world. They were more surprised that the messenger, who was the woman who was the head of the church, who was the only person able to speak to the gods,
was stricken with Alzheimer's, and they couldn't understand how the most powerful person in the world would fall to an illness like that. So some of them believe that the world we're living in now is a simulacrum and that the world did end at that time. Others think the world could possibly still end, but it was a cataclysmic thing for a lot of folks because the shelters themselves are not maintained now, and they are in disrepair, and I think there aren't many believers from the early days, but there are new believers. And I want to talk more, I think, about the interviewing process and how that changed what I wrote, but I will step aside. Bueno, hay distintas partes que tiene esta pregunta en sí. La historia se basa en una historia real que sucedió en Estados Unidos durante el ciclo del refugio, que fue un periodo que sucedió a finales de los 80, principios de los 90, y esta iglesia estaba construyendo refugios porque pensaba que el mundo se iba a acabar. En esa época yo estaba trabajando en un rancho en Montana, pero no me pregunté sobre lo que sucedía, y fue años después que me pregunté qué había pasado, cómo todas estas personas que han invertido su tiempo, su dinero, pensaban que el mundo se iba a acabar, cómo se sentían luego de que no hubiese terminado el mundo. Y las preguntas fueron diferentes, las entrevistas las hice 20 años después. Algunas personas creían que sus plegarias habían evitado el fin del mundo. Muchas personas también estaban sorprendidas porque la mensajera, que era la líder de esta iglesia y quien tenía contacto con los dioses, tenía Alzheimer, entonces se preguntaban cómo una persona tan poderosa podía tener una enfermedad así. También muchos creyentes pensaban que el mundo actual era un simulacro y que el mundo sí había terminado. Otros creían que el mundo todavía puede acabar. Y muchos de estos refugios, o todos ellos, no están siendo mantenidos, y yo entrevisté a creyentes de esa época y nuevos creyentes, y es sobre esas entrevistas que voy a hablar ahora. I'm always aware, later after I write something, what was happening with me at that time. And when I look at my abandonment, I know that I was trying to finish it before my first daughter was born. And I look at that book and I see my anxiety about being father to a daughter everywhere in the book. And by the time I wrote this book, El Ciclo Refugio, my daughter was about 3 and I had another daughter, and my daughter started asking me all those huge questions about how the world was created and how things worked. And I didn't have a spiritual belief to speak to, and I think is one reason that I was drawn to asking spiritual questions or trying to write this book. And then initially, I wanted to set the book in a church kind of like this church. And I knew, or I was told that I knew a woman who had been a child in the church, and so she was willing to talk to me, and I began to talk to her. And she thought I should talk to her father, who had built a shelter underground. And then he thought I should see the shelter. And then I talked to her sisters, and then I talked to an electrician who wired the bigger shelter. And soon I had so many interviews. And when I started out on the project, I think I had a feeling of being outside the project, of feeling like these people are a little bit insane, and I'm going to use their story, and it's going to be very entertaining. But the more people I talked to, the more sympathetic I was, and the more impressed I was by them as people, and the more I had relationships with them. And I don't know that I ever came around to believing the whole series of beliefs, but I did spend a lot of time chanting the mantras and trying to imagine how it would be to be in that church and be in that situation. And I think I have this experience often when starting to write something, is I kind of know who the antagonist is. I know who the bad guy is. And if I write long enough, I start recognizing that there aren't really any bad guys, that everyone is sympathetic to me, and everyone has a good reason for what they're doing. Cuando escribo puedo volver a aquello que escribí
y identificar qué me estaba pasando en ese momento cuando lo hice. Por ejemplo, cuando escribí Mi abandono, pude identificar la ansiedad que sentía porque estaba por convertirme en padre por primera vez, iba a nacer mi primera hija. Cuando escribí El ciclo del refugio, mi hija ya tenía 3 años, tenía otra hija, y mi hija de 3 me hacía muchas preguntas sobre, por ejemplo, el mundo, el universo, y yo no tenía ninguna creencia espiritual que me permitiera explicarlo, así que es por eso que me interesé en escribir el libro. Al comienzo pensaba en escribir sobre una iglesia similar a esta, y entonces conocí a una mujer que había sido miembro de la iglesia. Comencé a hablar con ella, también con su padre, que había construido uno de los refugios, y también comencé a entrevistar a otras personas, a las hermanas de esta mujer. También conocí al electricista que había hecho todo el cableado del refugio más grande. Así que comencé a tener más y más entrevistas al respecto. Y en un momento me sentí como fuera de la historia. Al principio pensaba que todas estas personas estaban completamente locas y que podía usar esta historia y que sería interesante. Pero cuantas más entrevistas hacía, más empatía sentía también, porque comenzaba a tener una relación con estas personas. Si bien no podía creer en todo este conjunto de creencias, sí me vi a mí mismo en la situación de repetir una y otra vez los mantras al estar escribiendo, o imaginarme cómo hubiese sido estar en esa situación. Así que cuando yo comienzo a escribir, siempre identifico al antagonista de la historia, pero a medida que avanzo, si escribo lo suficiente, comienzo a sentir empatía por ese personaje y pienso que tal vez no sea tan malo, que debe tener buenos motivos para hacer lo que hace. Perfecto, sí, está muy presente la idea del abandono también, esto de como dejar atrás ciertas creencias de lado para entender al otro. Una idea muy presente en todos los libros. Hay un fragmento que voy a leer, voy a tomarme el atrevimiento de leer, página 154 del libro Mi abandono. Es un fragmento para mí de mis favoritos, que resume muy bien, televisión en vivo, esta idea del abandono. Es más un concepto que una pregunta esto. Si uno avanza confiada en dirección a sus sueños, encontrará un éxito inesperado en horas ordinarias. Atravesará un límite invisible. No se olviden esto. No olviden que el pensamiento puede interponerse. Olviden olvidar. Busquemos olvidarnos de nosotros mismos, sorprendernos y hacer cosas sin saber cómo ni por qué. El camino de la vida es maravilloso, se hace de abandono. Esta idea de abandono yo la había percibido mucho en todas las historias. Hay un rol de la familia muy presente en todas las historias. Esta idea de la familia puede llegar a ser hasta como una institución que nos ordena, que se guía a través del control, de tenernos seguros, cerca. Y justamente en todas las historias se da como esta situación en la cual se llega como un desmadre en el cual se pierde este control. No tengo una pregunta para hacer sobre esto, es más un concepto que ahora también encuentro en la respuesta que estabas dando, sobre el proceso creativo tuyo personal a la hora de escribir. I know as a person, I'm a pretty anxious person. And I think when we are anxious, we try to simplify things, or we try to go back to things we've done before. We try to find answers. And what a storyteller does is finds questions as opposed to answers. And sometimes when I'm teaching, I recognize that where writing goes bad is where it becomes anxious. And in the same way as with a person who's anxious, you can't grab them and shake them and say, be more confident, stop being anxious. That makes them more anxious. And the way that we as people become more confident is we make mistakes and we live through things, and when they come out, we're stronger the next time it comes. And the way we become better writers is the same way, which is digressing away from the question a little bit. The idea of abandonment, or the idea of letting go, is related, I think, to this question of anxiety, of trying to let things be and see
see which way they'll go, which is very much related to parenthood, I think. You want to, at some point, allow your children to move away from you in the same way as you want your stories to move away from you, and you want to give them the tools and the weapons that they need in order to survive without you. But giving things up is giving up control, I think, is the hardest thing to do, because we want to keep what we have. And we're not going to grow, we're not going to learn unless we're able to do that. I think that in a book like My Abandonment, I think the section that you were reading from is a passage from the Journal of the Father. And it heads off into this thing, and I always feel a little bit guilty, so I always try to point this out. The title of the book, My Abandonment, comes from part of that passage where it says, "The way of life is wonderful, it is by abandonment," which is actually a quotation from Ralph Waldo Emerson, because all of these books, Thoreau and Emerson, are things I studied in university, and they're so great, but if read at a certain angle, they're kind of paranoid, and they're kind of anti-civilization. So I was trying to read those books as he would read them, and when he's writing, he kind of fits in stretches of their writing into what he's doing, and I don't think I ever clarified that. So people often say, "That's such a great line, that's amazing." And I have to be like, well, it is amazing, yes it is, but Emerson wrote it. Creo que como persona soy bastante ansioso, y cuando uno es ansioso intenta simplificar las cosas, encontrar respuestas, pero lo que hace un escritor o un narrador es encontrar preguntas más que respuestas. Y como profesor puedo identificar cuando un alumno está muy ansioso, y uno no puede agarrarlos y sacudirlos y decirle no tenés que ser ansioso, sino que para ganar confianza hay que cometer ciertos errores para ser mejores escritores. En el caso de Mi Abandono, creo que el título también transmite esta idea de dejar ir. Y también está relacionado con la idea de soltar o de dejar ir, tiene que ver con la paternidad, porque tiene que ver con la idea de que los hijos se alejen de nosotros. Y lo mismo sucede con la historia. Tenemos que dejar que se aleje de nosotros. Y para eso proporcionamos herramientas o armas que permitan sobrevivir. Pero la idea de renunciar a algo o dejar de controlar es la parte más difícil. Y creo que solamente podemos crecer y aprender si logramos hacerlo. Ese párrafo que leíste creo que es parte del diario del padre de Caroline, y fue algo que dio origen al título de la novela. Y de hecho es una frase, la del final, escrita por Emerson, que es uno de los escritores que estudié cuando estaba en la universidad. Y esto creo que también le proporciona cierto ángulo relacionado con la paranoia o que va en contra de la civilización. Pero realmente no aclaré que incluí ese tipo de citas dentro de los diarios del padre, y a veces me dicen, es una frase maravillosa, pero de hecho la escribió Emerson. Bueno, entiendo que no tenemos muchísimo más tiempo, y así que voy a empezar a hacer unas preguntas para cerrar, y aprovechando tu rol de docente, tu experiencia como escritor, estos consejos que decís que le das a tus alumnos, ¿cuál fue el mejor consejo que a vos te dieron a la hora de escribir? I was such a bad writing student. I think I said really early on that I was very resistant to advice, and I thought I knew what I was doing. And a lot of times the good advice that writing teachers gave me, I only recognized it as good advice many years later. And I think maybe more than specific advice, because writing teachers can be very helpful at pointing out. And I think the main thing that a writing teacher does is encourage the person to write. And so I remember that when I'm teaching, and I had a lot of people encourage me and to be very generous with me throughout my life, my writing life, but my whole life I've required a lot of patience, which people have given me.
And I think of specific experiences. I talked about the Hemingway advice. Later on, when I was at Stanford, I was in a writing workshop, which was very fortunate, and I was in a classroom with 10 other writers, and we took turns reading each other's work. And people have probably been in classes like this. So you take turns, and I was right at the end of the line. So we were talking about everyone's work every week, and I was incredibly critical of everyone. And I was telling them exactly what they needed to know to be able to write a better story. And then finally, I turned in a story, and I thought to myself, now they'll understand why I was so critical. It's because I know how to write a story. And I spent the whole week just looking forward to the discussion. And when we sat down and we went around the table and people responded to my work, they were so confused. They were like, I think there are different characters on the second page than the first, and I think the gender changes of the narrator, but I'm not sure. And there's an explosion, and I was thinking to myself, when this happened, why are these people here? They're supposed to be so smart, and they don't understand my story. And I was so defensive about it. And the next day, I was on the campus and I ran into John LaRue, who was a writer who was teaching that class. And he said, oh, like, what did you think of that conversation we had yesterday? And I said, oh, I was very disappointed in that conversation. And he said, yes, I was very disappointed in your reaction to it. And I was just stuck there thinking. And so it took a while, but I realized that it's not always the reader's fault. I'm a confusing writer, and I have to listen. I have to be patient. It takes a long time. So I think a thing I learned from writing teachers was patience, or a combination of encouragement, but also there are a few times like that when a writing teacher told me, like, your attitude is getting in your way now. You've got to start listening. Como mencioné antes, yo no era un muy buen estudiante, siempre me resistí mucho a recibir consejos. Y muchas veces me llevaba tiempo hacerlo, incluso años. Creo que lo más importante que transmiten los profesores es que te generan entusiasmo o fomentan la idea de que escribas. Yo recuerdo que han sido muy generosos conmigo y que han tenido muchísima paciencia conmigo. Recuerdo una vez que estaba haciendo un curso, un taller en Stanford con otros 10 escritores, y todas las semanas leíamos la obra de cada uno y criticábamos la obra que se leía. Y yo era muy crítico con todo lo que se leía en clase. Y a mí me tocó leer en una de las últimas clases, y cuando llegó mi momento pensé, bueno, ahora van a entender por qué soy tan crítico, porque yo realmente soy muy bueno y sé lo que hago. Pero cuando llegó el momento de reaccionar a aquello que yo leí, realmente me sentí muy confundido, porque pensaban que los personajes eran personajes diferentes, los de la página 1, los de la página 2, que el género del narrador cambiaba. Entonces yo pensé, ¿por qué esta gente está acá si realmente se supone que tienen que ser muy inteligentes, pero realmente no entienden lo que estoy escribiendo? Así que estaba a la defensiva. Y recuerdo que unos días después me crucé con el profesor John LaRue en el campus y le pregunté qué había pensado sobre aquella conversación. Y él me preguntó qué pensaba sobre esa conversación, y yo le respondí que estaba muy decepcionado con lo que había sucedido, y él me dijo que estaba muy decepcionado con mi reacción. Creo que me llevó cierto tiempo entender que no es la culpa de los lectores, que tal vez lo que escribo es confuso y que tengo que escuchar y ser paciente, pero eso lleva tiempo. Y creo que los profesores me han transmitido eso, apoyo y también paciencia. Pero también fue muy importante para mí que me dijeran que mi actitud es algo que se estaba interponiendo en mi camino. Bueno, para ir cerrando, tengo últimas dos preguntas.
En esta te iba a plantear un escenario hipotético. Algo que yo encontré leyendo tus 4 libros fue como una escena que se repetía, o al menos yo la encontraba muy presente, que era la de siempre personas desde el exterior mirando hacia adentro de casas, y ese choque entre lo privado y lo íntimo, entre lo familiar y lo externo. Pienso en Caroline en el jardín de una casa viendo cómo jugaba un niño, en Francine no, en Colville, viendo cómo Francine y su esposo cuidaban al bebé, al narrador de los nadadores nocturnos cuando esperaba a esa señora que no aparecía y salía a nadar o estaba en un bote y miraba si había acción en su casa. Encontré como ese rasgo identitario. Si vos te encontraras en la calle, o sea, si yo me encontrara en la calle un papel sin firma, ni nombre, ni una referencia a tu libro, ¿qué rasgos crees que deberían uno entender para decir este texto es de Peter Rock? I like those examples. I'm so creepy. I mean, I guess I would say the place of the fiction writer is to wonder what is happening here. And if you were to walk around at night and houses are lit from within, you get to ask that over and over and over again. And I think I'm aware, while I think that I haven't ever crossed a legal boundary, I love surveillance so much. And I think that all readers love it too, because we like to see something that we're not supposed to be seeing. And even more so, I like to watch someone seeing something that they're not supposed to be seeing. And I don't know how far you can take that back, but there's something about someone spying on another person, and where as a reader you feel like you also want to see into that house, you also want to see what's going on, but you feel morally a little bit better because you're not actually doing it, you're watching someone do it, and then you wonder about that. So I think those are similarities. I'm so curious about what can't quite be known or what has to be conjectured, whether it be other people's lives, the inside of other people. That I think is maybe the heart of it in some way. I don't feel that we are individuals without interacting with other people, and I don't think there are characters without interacting with other people. And so there are limits to and a strictness to the way that I write, and I think that it's not my place really to say what it is that's going on with my work or what even is good about it. But a struggle that I have, or a thing I'm trying to do, is to represent the excitement and the confusion and the wonder of being alive when you don't know what someone else is thinking or how they're feeling or what is motivating them. And the only way you can find out is by talking and interacting with them. And without, I think sometimes it's a very limited kind of narration that comes up in my work. I'm not interested in trying to explain everything or to get into everyone's head. I'm more interested in allowing the reader to make a reading, making space for the reader to wonder these things too, and giving them enough evidence to make a reading, because I think that's what we like to do. We like to compare what is happening in a story to how we might operate, and we like to guess at what's happening, and we like to peek in windows, and we like to wonder about these things. I would say through time it's changed also. I mean, you could say if you went back to early work before it was translated here, someone might say, oh, if there is a lot of taxidermy in a book, then I wrote it, but I think I got over that. So there are thematic tendencies maybe I'm not aware of, but there are certain things that I think crop up because I'm lazy, but mostly because they're things I'm really curious about or I'm fascinated by, and I think writing is about obsession and mystery and curiosity, so I come back to the same things over and over again. Am I done talking? Me gustan esos ejemplos, realmente son bastante creepy, me asustan mucho.
bastante turbios. Creo que mi ficción siempre se está preguntando con qué sucede acá, ¿no? Y me interesa mucho esta idea de espiar a las casas en la oscuridad. Es algo que me atrae mucho. Y sin embargo, aunque es algo que me atrae, no he cruzado no he violado ninguna ley al hacerlo, pero a todos nos gusta un poco vigilar. Supongo que es interesante ver adentro de las casas, incluso más interesante es sentirnos espías y ver cómo alguien está viendo algo que no debería estar viendo. Como lectores queremos igual sentirnos moralmente bien y es mejor espiar a través de los ojos de otro, ¿no? A través de los personajes. Pero sí creo que hay similitudes, soy bastante curioso y realmente me interesa lo que podemos saber de la vida de las personas. Creo que las personas no son personas individuales, sino que son por su relación con los demás. Y lo mismo sucede con los personajes, son por la relación que tienen con otros personajes. Y hay ciertos límites con respecto a lo que escribo y yo realmente no puedo juzgar mi trabajo desde ese punto de vista, pero creo que es parte de lo que me interesa, representar este tipo de cosas. Qué es lo que sienten las personas, qué es lo que las motiva, y para hacerlo tienen que hablar entre ellas, tener un diálogo. Hay cosas que limito mis narraciones porque quiero dejar que los lectores también puedan preguntarse qué es lo que está sucediendo, puedan imaginarlo. Intento no explicar todo, pero sí dejar cierta cantidad de pruebas o de evidencia para que puedan resolverlo. A todos nos gusta comparar lo que nosotros haríamos en determinada situación que están viviendo los personajes. Así que dejo que espíen a través de estas ventanas y se pregunten qué es lo que está pasando. Creo que esto es algo que cambió a lo largo del tiempo. Si observan mis primeras obras, tal vez menciono temas como la taxidermia, pero eso es algo que ya superé. Sí hay tendencias que tienen que ver con los temas que trato, que aparecen una y otra vez, tal vez tenga que ver con cierta vagancia de mi parte, pero tal vez sea una manera de demostrar aquello que me genera curiosidad. Creo que como escritores siempre hay cosas que nos generan una obsesión o una curiosidad y son cosas a las que vuelvo constantemente. Couple last words. I just want to say thank you, everyone, again. I love to write so much. I'm not yet as good at it as I would like. These books are the best I've done so far. I'm hoping to get better. It's so nice to have your attention, so nice to have readers. I often feel like the difference between writing something and talking about it is quite different, especially through time, and it's probably not healthy for me either. But at the same time, I like attention like anyone, so I appreciate it. And at the same time, it's work for Leandro and Paula, so I just want to say thank you to both of you, and again, everyone. It's wonderful. Y quiero decir que me encanta escribir. Tal vez no soy tan bueno como me gustaría hacerlo, pero lo que ustedes han podido leer es parte de mi mejor obra. Así que espero continuar mejorando. Obviamente me encanta la atención y los lectores, pero hay una gran diferencia entre escribir y hablar al respecto. Creo que tal vez no sea tan saludable para mí, pero como toda persona me gusta la atención y quiero agradecerles a Leandro y a Paula. Bueno, muchas gracias a vos por venir hasta esta parte del planeta a compartir estas horas con nosotros. Gracias a ustedes por venir hasta acá. Recuerden que los 4 libros los encuentran en el stand de Godot. No recuerdo el número específico del stand para nada, pero bajan la escalera, está a la derecha. C1 a 8, espectacular. Y también reconocer el trabajo de Micaela Ortelli, la traductora de los 4 libros, fue increíble. Y nada, muchas gracias y tengan un buen fin de semana.